En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta primera emisión de Noticiero de Televen. Vamos a comenzar a presentarles las notas de mayor importancia, de mayor jerarquía dentro de lo que es el escenario nacional e internacional. Y estamos de lleno en la Semana Santa, ¿no? Aun cuando oficialmente pues son los días jueves, viernes, sábado y domingo, pero de hecho ya hay actividad en este caso. Y hay pues días no laborables durante toda esta semana para los empleados públicos y también algunas otras empresas que han decidido pues tomar una decisión similar. Esto significa que solo por vía excepcional todo lo que tiene que ver con salud y seguridad pues se mantendrá pues en el trabajo cotidiano, pero el resto de la administración pública pues como ya se anunció desde el viernes de la semana pasada, no tendrá actividades dentro de lo que es el propósito o plan de reducir el consumo energético. Así que importante esto tenerlo como referencia. Los bancos sí van a trabajar, eso sí ténganlo en cuenta, van a trabajar lunes, martes y miércoles en su actividad de todos los días sin mayores contratiempos y luego detiene su actividad jueves y viernes para retomarla el día lunes 6 de abril. Aquí estamos compartiendo con todos ustedes entonces, estamos a un tris de terminar este mes de marzo y el lunes 30 de marzo, mañana concluye como tal, el martes 31 y bueno, y aquí ofrecemos entonces un perfil de las notas que tienen mayor interés. Importantísimo que ustedes nos envíen sus mensajes a través de la red social Instagram, su dirección el _noticiero Televen. Por lo demás, renovar el agradecimiento por la audiencia que nos ofrecen. Dicho esto, pues en este introito vamos de lleno a presentar las informaciones que tienen mayor pues relevancia, como habíamos dicho. Vamos a lo nuestro. Bueno, nos ubicamos en la Semana Mayor. La actividad como tal oficialmente, de acuerdo a lo que es la orientación que marca la Iglesia Católica, que es la religión mayoritaria de los venezolanos, inició actividades con el Domingo de Ramos. Importantes y bonitas ceremonias se realizaron en diversas iglesias del país, siempre la emblemática que ocurre en la iglesia de San José de Chacao, con los palmeros que traen pues desde el Ávila las hojas que habrán de cruzarse para ubicar pues la celebración y la asistencia además significativa de muchísimas personas, como en efecto ocurrió ayer domingo. Pero aparte de todo esto, hay algunos detalles importantes para que los tengan de referencia. Atención, el SAIME como tal no va a trabajar por la decisión que tomó de ahorro de energía el Ejecutivo Nacional, es decir, no va a haber pues trabajo del SAIME. Las oficinas de identificación no van a estar en funcionamiento en todo el país. Pero el CENIAT sí, porque recuerden que mañana, martes 31 de marzo, cierra el periodo, cierra el ciclo de la presentación del impuesto sobre la renta, de la declaración del impuesto sobre la renta. Entonces el CENIAT sí va a mantener actividad. Esto es por vía excepcional, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Probablemente en días posteriores haya alguna actividad de declaración, porque siempre suele ocurrir algún retraso o por lo que fuese, pero ya saben que el CENIAT sí va a mantener su actividad. A su vez, hay un dispositivo de seguridad apreciable que se extiende a lo largo y ancho de la geografía venezolana, seguridad en autopistas, carreteras, aeropuertos, puertos, siempre con la vigilancia para dar pues, la mayor cobertura y evitar cualquier tipo de contingencia. Eso también hay que tenerlo como una referencia. Para los que viajan a diversos sectores de la República, a diversos sitios, lugares del país, pues está la actividad cotidiana. Se han presentado algunos contratiempos, eso sí, en la distribución del combustible que deberán corregirse por el volumen de personas que se está movilizando. Y en cuanto al tránsito aéreo, las líneas están funcionando pues, de manera normal.
con los diferentes vuelos a los diversos sitios que visitan los venezolanos en este caso, así que bueno, eso es importante también. Los que son visitantes del Parque Nacional Morrocoy y sus islotes, bueno, atención, hay una normativa por los problemas que se presentaron y que fueron reseñados de manera clara, precisa y conveniente por lo demás en Carnaval. Bueno, hay una normativa que tendrá que cumplirse para evitar la aglomeración de lanchas en sitios, por ejemplo, como Los Juanes y también en otros cayos, pues, del grupo de islotes de Morrocoy. Las autoridades estarán vigilantes en ese sentido para evitar exabruptos, para evitar abusos y para evitar algunas notas discordantes, mucho más que en esta época de la Semana Santa. Así que muy pendientes. Por lo demás, la exhortación de diferentes sectores de la vida nacional, entre ellos el gobierno, es para que todo transcurra sin mayores contratiempos en este periodo de reconciliación y de paz. La Iglesia Católica envió su mensaje del Domingo de Ramos, por ejemplo, el arzobispo de Caracas en la misa tradicional de ese día, o de este día que fue ayer, pues envió un mensaje precisamente hablando de esto, del entendimiento, de la reconciliación, de la paz, en fin, de la hermandad entre los venezolanos. Bueno, estos días serán dentro de esta línea, ¿no? Siempre dentro de lo que será la orientación del discurso religioso y bueno, en términos generales, pues habrá actividad en los diferentes templos de la República. Recuerden que el miércoles también es el icónico lugar de concentración para la misa del Nazareno de San Pablo, que al parecer se va a realizar la gran misa no dentro de la basílica, sino en la Plaza Diego Ibarra. Hay que tener mayor confirmación en este sentido. Ofreceremos los detalles en cuanto surjan y también en otras ciudades del país, pues todo va dentro de esta organización. Así que bueno, pendientes entonces. Vamos con otras informaciones que destacan en la agenda de este día, lunes 30 de marzo. Bueno, se conocieron declaraciones este fin de semana del responsable del Comité Especial de Seguimiento de la aplicación de la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática, el diputado Jorge Arriaza. Dijo que más de 100 personas que viven en el exterior, digamos, en el exilio político, pues han decidido también tratar de buscar los beneficios de la ley y han solicitado su aplicación. Se estudiará cada uno de los casos, pero dio a conocer que son más de 100 los que han solicitado acogerse a estos beneficios. También repetía Arriaza o recordaba cifras de que hay más de 8.000 personas que han sido beneficiadas con los beneficios, han sido beneficiadas con los aportes que tiene la ley de amnistía y adicionalmente a esto, pues hay otros que están a la espera de que puedan ser también atendidos por la ley de amnistía. Los familiares de los detenidos que aún permanecen por razones políticas están frente a las cárceles aún en una vigilia permanente, en el helicoide, en el rodeo, en fin, esperando la buena noticia y más en estas fechas de la Semana Santa, la buena noticia de que sus parientes, sus familiares en general han recibido la liberación total y absoluta e incluso algunos sin medidas cautelares. Bueno, esperemos a ver si se hacen algunos anuncios en este caso. Bueno, vamos a hablar un poco de petróleo, ¿no? Algunos analistas y expertos en la materia indican que para el mes de marzo, como hacía mucho tiempo no ocurría, Venezuela, la nación, recibirá aproximadamente por la venta de su petróleo 2.000 millones de dólares. Claro, no los va a recibir de una sola vez. Recuerden que esto es un proceso lento para la distribución de esos recursos, para la llegada de esos recursos que vienen de una cuenta del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y pueden ser distribuidos en la Banca Nacional en la realización de las subastas. Por eso no se ha visto de lleno que, a pesar de que el proceso es más lento, pero no se ha visto de lleno que se detenga esa depreciación de la divisa venezolana frente a la divisa extranjera, es decir, fundamentalmente la depreciación del bolívar frente al dólar, que es la unidad de referencia, y también frente al euro. Entonces, bueno, se espera que mientras el proceso se va ajustando,
y llegue un número mayor de recursos o de dinero a la banca para la realización de las subastas, irá frenándose esta depreciación de la moneda nacional, que tiene un impacto significativo en la inflación, sin duda alguna. Pero es una cifra importante, 2.000 millones de dólares se prevé que pueda recibir en forma gradual la República en este mes. Bueno, ya veremos. Otra información también importante surge, que ayer este fin de semana la representación diplomática de Venezuela en los Estados Unidos todavía no está formalmente anunciado quién será el embajador. Hay un encargado de negocios que es Félix Plasencia. Bueno, reabrió las puertas de la embajada en Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, y se reabrirán, se prometió, pues gradualmente el resto de las instalaciones diplomáticas que tiene, y consulares esencialmente también, que tiene Venezuela en diversas ciudades de los Estados Unidos para atender a los venezolanos que allí viven, que es un número bien, pero bien significativo. Entonces, se van a rehabilitar no solamente la embajada, sino el grueso de esas oficinas. Ese anuncio ya es formal, circuló en redes sociales, en medios de comunicación social, fotografías, videos de esta reapertura. Bueno, retornamos a lo que es la Semana Santa y un poco también visualizando lo que será probablemente una mayor flexibilidad en el tráfico aéreo internacional. Aproximadamente ya están operando 120 vuelos a la semana y se anuncia que habrá nuevas rutas o en todo caso la ampliación de algunas ya existentes, por ejemplo la de Madrid. La línea Lazar Airlines anuncia que ahora va a operar 4 veces a la semana, operaba lunes, miércoles, viernes, ahora va a operar también los sábados. También el Ministerio de Turismo anuncia que probablemente se van a establecer contactos y hay reuniones con representación diplomática en nuestro país para ver si se logra también la conexión aérea desde Canadá hacia Venezuela y también desde Alemania hacia Venezuela. Eso es una buena noticia en este caso. Bueno, nivel de expectativa generó una situación irregular que se presentó pues, en los túneles del Turimiquire, que es la instalación que distribuye pues, el agua potable en el oriente del país y sobre todo también hacia la isla de Margarita y otros sitios del oriente venezolano. Y quedaron atrapados 8 técnicos, se temió por su vida. Pero una rápida acción de los organismos especializados en este caso y los organismos de seguridad logró el rescate de estos 8 técnicos que estaban atrapados en uno de los sectores de conexión precisamente del agua. Estaban haciendo algunos trabajos allí, quedaron algunos que estaban desmayados, en fin, pero lograron salvarles y traerlos, pues, y rescatarlos con vida, que es lo más importante, esto que se conoce del Turimiquire, ¿no? Así que enhorabuena, ha ocurrido pues esta situación. Bueno, hay otras notas, por supuesto, dentro de la agenda nacional que iremos presentando a todos ustedes en el desarrollo de esta primera emisión del noticiero de Televen. Bueno, vamos con notas internacionales. Hablemos de la situación de Irán. Es tensa. Se ha extendido un plazo que dio el gobierno de los Estados Unidos para atacar instalaciones eléctricas si no se logra, digamos, la reapertura total del estrecho de Hormuz. Estados Unidos dice que está dispuesto a hacerlo, ¿no? Y ha criticado la actitud de los países de la Unión Europea que no quieren verse involucrados en este conflicto. Entonces, el plazo es hasta el próximo lunes 6 de abril. De no ocurrir esa reapertura, si Irán mantiene un bloqueo parcial del estrecho, hay posibilidades que se registre un ataque masivo contra las instalaciones eléctricas de ese país, que de hecho, de acuerdo a algunas informaciones que circularon en las últimas horas, ha habido algunos ataques muy puntuales de parte de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní y que ha dejado a una buena parte del país sin el servicio de energía eléctrica. Por lo demás, se conoce que es una información que publicó el Washington Post, que hay ya casi 50.000 efectivos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en el Oriente Medio. Se habla también en esa nota de la posibilidad
cierta de que un sector de tropas o un grupo de tropas de los Estados Unidos pueda tomar algunos sectores específicos de territorio iraní, pero brevemente, no con intención de una invasión masiva, ni mucho menos. Esto ha generado también internamente en los Estados Unidos una situación de enfrentamiento y de rivalidad político, ¿no? En este caso. Así que, bueno, pendientes, pero hay el temor de que sí pueda ocurrir o que pueda registrarse la presencia de tropas de los Estados Unidos en territorio iraní. Se está a la expectativa. Se repite, no es para una invasión masiva ni mucho menos. Los iraníes han dicho que están al tanto de la situación, que están a la expectativa y que están a la espera que las tropas toquen territorio iraní para confrontarlas. Bueno, mientras tanto, ayer el primer ministro Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, dijo que, bueno, seguirá la lucha en el sur del Líbano y llamó a tomar posiciones y territorio dentro del sur del Líbano en su enfrentamiento contra el grupo fundamentalista Hamas, un grupo pues que recibe beneficios y recibe financiamiento y recibe logística de parte de Irán. También hay otros, Israel ha seguido recibiendo también impactos de la cohetería misilística iraní, es decir, que esa guerra continúa y no se vislumbra, a pesar de algunos anuncios, el fin de la misma y un probable acuerdo. Irán ratificaba este fin de semana que no está en ningún proceso de negociación con los Estados Unidos. Bueno, de Cuba se conoce que llega un tanquero ruso. El gobierno de los Estados Unidos permitió pues, que este tanquero, que lleva aproximadamente 700.000 barriles de combustible, de petróleo, pues llegue a Cuba para auxiliar en la dramática situación que se está viviendo con el servicio de energía eléctrica y otros más que tienen a la isla en una situación realmente calamitosa. Desde Colombia se conoce, por otra parte, otra información importante, que alias Iván Mordisco, uno de los jefes de las mayores disidencias de las FARC, no murió en un reciente bombardeo como se había especulado. Sigue con vida Iván Mordisco, otro grupo pues sí fue afectado por este bombardeo y se reconocieron o se reconoció la identidad de algunos de las personas fallecidas. La situación en Colombia pues sigue siendo muy delicada. Bueno, hablamos de deportes. Siguieron los partidos amistosos de antesala a lo que será el Mundial de Fútbol 2026. Ya se conocen los resultados de la participación venezolana en Uzbekistán. Por cierto, hoy se enfrenta contra Uzbekistán-Venezuela con transmisión de Televen. Un poquito más tarde será el partido. Bien importante porque este equipo de Uzbekistán ha clasificado al Mundial de Fútbol 2026. Venezuela ganó su primer compromiso goleando a Trinidad y Tobago 4-1. Otros partidos han sido interesantes. Ayer se realizó uno que no dejó bien parada a la selección de Colombia, un triunfo de Francia sobre Colombia 3-1. Mañana es día de repesca, es decir, se van a definir cuáles son ya los 4 equipos que finalmente llenarán los cupos que aún no están pues allí, en lo que es la cartelera del Mundial de Fútbol 2026. Eso se va a definir mañana con partidos de vuelta. Muy importante el partido que va a tener Italia, ¿no? Que es uno siempre de los equipos más emblemáticos del fútbol mundial. Y si hablamos de béisbol, nos encontramos que con la apertura del béisbol de las grandes ligas, los venezolanos han tenido una gran actuación. Eugenio Suárez, ayer con un jonrón inmenso y que le dio, pues, consolidó el triunfo de su equipo, los Rojos de Cincinnati. Salvador Pérez, también William Abreu de los Medias Rojos de Boston. Es decir, que arrancaron bien los venezolanos, que ya venían con la emoción del triunfo en el Clásico Mundial del Béisbol. Arrancaron bien en esta nueva temporada de Grandes Ligas. Bueno, voy a recordarles la dirección de Instagram. A través de ella ustedes pueden participar, involucrarse y enviar sus mensajes. El _noticiero Televen. Ya vienen esos titulares tan importantes de la prensa nacional, regional, internacional, el informe del tiempo y ese resumen al concluir la primera parte del noticiero de Televen, ese resumen sobre, bueno, notas que ustedes nos envían. Gaudí y Ricardo de inmediato.
Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros en la mañana de este lunes 30 de marzo de 2026. Qué gusto que nos acompañen en esta nueva semana y en este recorrido de noticias. Usted disfrute en casita, en la playa, en la montaña, que nosotros nos encargamos de informarles. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece? Muy bien, señora, pero su semana corta. Corta, ¿no? Para muchos. Sí. Para otros también hay que seguir trabajando jueves y viernes santo, día central de esta Semana Santa, el día miércoles, pues con la tradicional procesión del Nazareno de San Pablo que se realiza acá en la ciudad de Caracas, bueno, y también en muchos estados del país y también en muchas parroquias de acá de la ciudad de Caracas, aunque la cita central siempre es en la Basílica de Santa Teresa, ¿no? Hermosa esa tradición, por supuesto vamos a tener una cobertura allí directa de esta procesión del Nazareno de San Pablo y vamos a estarles llevando todas las incidencias el próximo miércoles. Bueno, saludamos a quienes están en sintonía de esta primera emisión a través de nuestra cuenta en Instagram, _Noticiero Televen, a quienes lo hacen por la aplicación Televen Stream, la señal abierta que llega a todo el país. Tenemos la opción de nuestra cuenta en TikTok, otra ventana informativa para usted, el _Noticiero Televen, allí nos puede buscar, y también tenemos la opción de Televen TV en YouTube. Una vez que se transmiten los programas, se suben en esa plataforma y allí así usted los disfruta en el momento que así lo desee. Sobre todo pues las personas que ya están de asueto pueden revisar allí luego que vengan de la playita, de la montaña, lleguen allí a la casa donde se están quedando. Para que no se levanten tan temprano. Por supuesto, sí, y estén bien informados allí con todas estas opciones, estas plataformas que ofrece Televen para que usted esté en contacto directo con toda la programación. Bueno, comenzamos. Sí. Está muy sonriente. Bueno, ¿por qué no he de estarlo? Un día más, vamos gracias a pedirle a Dios. al señor director que por favor ruede coletilla. Nos vamos. Adelante. Gracias. Pase usted. Gracias. Bueno, vamos a iniciar con revisión de información que está en nuestra cuenta en Instagram. Tenemos por acá lo siguiente. Venezuela retomó administración de sedes diplomáticas en los Estados Unidos. Acá se señala pues que la información la dio a conocer el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco. El anuncio comprende la reapertura de la embajada y las sedes consulares cuya administración había sido asumida temporalmente por el gobierno norteamericano. Esto ocurrió en el año 2023. OFAC emite nuevas licencias para minería en Venezuela. La concesión se suma a una medida previa que ya otorgaba permiso a empresas estadounidenses para la compra, venta y transporte de oro venezolano, siempre que no tuviesen como destino a países sancionados por Washington. Alerta, productores denuncian inseguridad en el estado Guárico. El gremio califica de peligrosa la situación que se vive en la entidad y que este viernes se puso nuevamente de manifiesto con lo ocurrido en las Mercedes del Llano, donde se produjo un nuevo secuestro, aunque el productor fue posteriormente liberado. El evento apunta a lo expresado por Fedenaga y Fedeagro en cuanto a la vulnerabilidad en la que se encuentran quienes trabajan en el campo. Los productores agropecuarios exigen la desarticulación de las bandas criminales, protección para unidades de producción y rutas de transporte de alimentos, una estrategia que detenga el cobro de vacunas, y solicitan al Ministerio de Interior, Justicia y Paz la reactivación de la Comisión Nacional de Seguridad Rural, cuyo propósito de creación fue el trabajo articulado entre órganos de seguridad del Estado, tanto castrenses como policiales, con el gremio agropecuario. 3 muertos y 15 heridos tras accidente de autobús en Yaracuy. Este suceso ocurrió la noche del viernes. Las víctimas se retornaban de una jornada cristiana que se realizó en esa entidad. Las autoridades que atendieron la incidencia presumen que el chofer del autobús tuvo problemas con los frenos. Este domingo 29 de marzo, la Vicepresidencia Social de Obras Públicas y Servicios informó sobre el éxito de la operación de rescate ejecutada en el sistema hídrico de Turimiquire del estado Sucre. Mediante un comunicado se detalló que fueron rescatados sanos y salvos los 8 técnicos especializados que habían quedado aislados en el túnel trasvase Huamacán. Y NTT restringe circulación de transportes de carga. Esta medida, a propósito del asueto por Semana Santa, entrará en vigor a partir de hoy, lunes 30 de marzo, y se extenderá hasta el próximo 6 de abril. SAIME retomará actividades el lunes 6 de abril, esto en cumplimiento al decreto presidencial que contempla un asueto total en el marco de la Semana Santa. Tema internacional, Papa León XIV, depongan las armas, recuerden que son hermanos. Esto lo dijo durante la celebración de la misa del Domingo de Ramos. Hizo un llamado el sumo pontífice a favor de la paz.
Además, recordó frente a los miles de fieles que se congregaron en la Plaza San Pedro que Dios rechaza la guerra y que nadie puede usar su nombre para justificar un conflicto. Aunque no se refirió a una situación específica, las afirmaciones surgieron tras cumplirse un mes de la ofensiva en Medio Oriente iniciada en conjunto por Estados Unidos e Israel. Amigos, recuerden que estas informaciones y otras están contenidas en nuestro portal en Instagram, _noticiero Televen. Vamos ahora a revisar portada del diario 2001. Titular principal: Sunde se activa en el terminal de La Bandera. Las autoridades venezolanas verifican precios de los pasajes y los servicios para evitar especulaciones durante esta Semana Santa. También hacen referencia a el día de ayer, Domingo de Ramos, invocan la paz durante ese día. Ahora compartimos con ustedes portada digital del diario El Universal para este día. Ellos destacan con fotografía siguiente titular: la Semana Santa 2026 se mueve segura. Autoridades nacionales supervisaron el dispositivo Semana Santa Segura 2026 en el terminal de La Bandera de Caracas, parte de un despliegue integral en 37 terminales priorizados. La meta es asegurar el viaje de los venezolanos al occidente y centro del país. El despacho de transporte junto a Intravialca y fiscales de la Sunde están en acción, lideran esta acción. Se inspeccionaron terminales de Nuevo Circo y Plaza Venezuela. También son titulares de esta portada. Delcy Rodríguez llama a fortalecer encuentro y unión en todo el país. Además, Jorge Arreaza, 2 puntos. Más de 100 personas fuera del país piden su amnistía. Se han recibido solicitudes de 11.401 casos y se han otorgado 8.073 libertades plenas. Más abajo se lee: precio del petróleo supera nuevamente los $100 por barril por escalada bélica. También CENIAT mantendrá atención habitual para declaración y pago del impuesto sobre la renta. Y todo listo para el amistoso contra Uzbekistán en pocas horas. Vamos a hablar de deportes y para eso extraemos una nota que está en el portal web del diario Líder. Eugenio Suárez sacó su primer jonrón de la temporada. El de Ciudad Piar comandó con un descomunal vuelacercas la victoria de Cincinnati sobre Boston, 3-2. Bueno, y antes de ir a la pausa, los vamos a dejar con un video viral de nuestra cuenta en Instagram, el _noticiero Televen. Un tierno video protagonizado por un grupo de perros se volvió viral en las redes sociales, donde uno de ellos realiza un gesto que simula una bendición sobre otro animal. Usuarios no tardaron en bautizarlo como el sacerdote canino por su particular forma de levantar una de sus patas delanteras y apoyarla sobre la cabeza de sus compañeros. No, y el fondo musical. Sí. Realmente que además muy apropiado también para esta época. Es así. Bueno, ahora sí nos vamos a hacer nuestra primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión, que vamos a tener a la vuelta. En la próxima parte venimos para revisar los titulares de la prensa regional. Una acción tan simple como mantener los aires acondicionados a 21 grados tiene un impacto significativo, y es que cada grado menos aumenta exponencialmente el consumo de energía. Otra medida es realizar un mantenimiento periódico de los filtros, lo que ayuda a que el motor trabaje con menos esfuerzo ante el calor exterior. También puede hacer la desconexión de los llamados vampiros energéticos. Desenchufar cargadores, microondas y electrodomésticos que no se estén usando es una gran medida, y es que en conjunto, estos aparatos consumen una carga importante que presiona a la red local. Además, se puede hacer una gestión de los electrodomésticos de alto consumo. Por ejemplo, usar la lavadora, la secadora o la plancha después de las 8 de la noche cuando la demanda general empieza a bajar. Científicos de la Universidad de California, en colaboración con el Instituto Médico Howard Hughes, lograron observar por primera vez cómo una proteína clave del cuerpo humano detecta el frío a nivel molecular, un hallazgo que ayudaría a desarrollar tratamientos contra el dolor. Los especialistas estudiaron la proteína TRPM8, encargada de enviar señales de frío al cerebro, y lograron captar cómo cambiaba de forma al exponerse a bajas temperaturas. Para ello, utilizaron un método innovador que combina criomicroscopía
microscopía electrónica y espectrometría de masas, técnicas que permitieron ver la proteína en movimiento y en tiempo real, mientras permanecía integrada en la membrana celular. Los resultados mostraron con precisión cómo se activa esta proteína cuando la temperatura desciende por debajo de los 26 grados, revelando los cambios estructurales que generan la sensación de frío. Este avance podría facilitar el desarrollo de nuevos tratamientos para el dolor asociado al frío y mejorar la comprensión de cómo el cuerpo percibe la temperatura. Adalys Freites, Televen. Información regional, revisamos por supuesto los diarios de circulación regional. Iniciamos este recorrido en Lara con el portal web del Informador. Ellos destacan en pésimas condiciones carretera Lara-Trujillo. La nota en detalle reseña que los usuarios alertan concretamente acerca del tramo entre la Libertad de Trujillo con Sabaneta del municipio Torres, límites Lara-Trujillo. El deterioro es avanzado, lo cual ocasiona accidentes a diario. Se trata de una vía de mucho tránsito vehicular al desplazarse unidades de carga, además del transporte de pasajeros y unidades particulares en ruta al estado Trujillo y viceversa. Nos vamos al estado Monagas con una nota que extraemos del portal web del diario Maturín News. Habitantes del sector Fundemos siguen denunciando fallas con el servicio de agua. Acá se señala que el problema se ha agravado por completo. Son los vecinos del sector Fundemos, ubicado en la parroquia Alto de los Godos en Maturín. Ellos denuncian entonces que persisten estas fallas del servicio de agua por tubería. Señalaron que hace más de un mes la empresa Aguas de Monagas envió a los vecinos una factura para exigirles un pago de más de 40 recibos acumulados. Bueno, rapidito, Salmerón, llegó el momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. Yo estoy segura que usted tiene la hora. Sí, señor, yo la tengo. Son las 6:34 minutos de la mañana. En la próxima parte venimos para revisar prensa internacional, reporte del tiempo y algunos de los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. Yo lo veo recogiendo por acá. Sí, venga. Nos vamos, ya Acompáñenos. venimos. OpenAI ha confirmado el cierre definitivo de Sora, su esperada herramienta de generación de video con inteligencia artificial. Las implicaciones de esta decisión son profundas, ya que afectan tanto a la aplicación independiente como a la destinada a desarrolladores. Sin embargo, el punto más crítico es la cancelación del acuerdo multimillonario con Disney, que se había anunciado hace poco más de 3 meses. Este convenio no solo representaba una inversión proyectada de $1.000 millones, sino que también incluía la cesión de más de 200 personajes icónicos para la creación de contenido mediante IA. Este movimiento representa hasta la fecha el revés más significativo para el sector de la inteligencia artificial generativa, al detener uno de los proyectos más ambiciosos y romper una alianza de tal magnitud con la industria del entretenimiento. OpenAI redefine el panorama de lo que hasta ahora se consideraba el siguiente gran paso de la tecnología. Ricardo Rad, Televen. Revisión de la prensa internacional. Iniciamos este recorrido compartiendo con ustedes portal web de Infobae. Ellos titulan: régimen iraní confirmó la muerte del comandante de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Alireza Tanzhiri. La nota en detalle reseña que el comandante iraní sucumbió a heridas graves, indicaron los guardianes de la revolución en un comunicado. El anuncio se produce luego que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmara el 26 de marzo que el funcionario fue abatido en una operación precisa y letal del ejército. Revisamos información deportiva internacional con la portada del diario español Marca. Dice: el niño se divierte en el gran circo. Bueno, Antonelli gana en Suzuka y es con 19 años el líder más joven de la historia de la Fórmula 1. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con abundante nubosidad y lluvias. Se esperan precipitaciones de variada intensidad en gran parte del país. Revisemos este pronóstico en detalle. Caracas estará parcialmente nublada con precipitaciones. La temperatura mínima será de 17 grados centígrados y la máxima de 28. ¿Qué hay de Valencia? Abundantes precipitaciones. Temperatura mínima 20 grados centígrados y
la máxima 36. Nos vamos a Maracaibo, descargas eléctricas, abundantes precipitaciones además. Temperatura mínima 24 grados centígrados y la máxima 37. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram. Comenzamos saludando al señor Pedro. Él se encuentra en Barinas, Sierra Llanera, camino de Palma y Sol, así nos escribe. También Enrique está en sintonía de esta primera emisión. Encate, acá en la ciudad de Caracas. Jorge Dos Santos, Jenny, el señor Uzcategui en Mérida. Alexandra nos informa que no tienen agua en Altagracia, esto es en la isla de Margarita. Y Franci también envía saludos. Por acá nos escriben en la cajita interactiva, ya la vamos a tener ahí en pantalla. Dice: las mañanas son otra cosa, viendo mi noticiero favorito y con café en manos. Nos envían saludos desde La Vega. Feliz cumpleaños para Jennifer, 16 añitos, está en la Sabana de Maldonado, en el estado Falcón, y también envían unas felicitaciones a la señora Génesis Solórzano por su aniversario de casada. Bueno, ahí están ellos dos, felicidades para esta pareja. Bueno, qué bonito esa fotografía que se encargó de hacerle su esposo, ¿verdad? Bueno, felicidades y gracias por todos esos mensajes que ustedes hacen llegar a diario a nuestra cuenta en Instagram y por supuesto también por la fiel sintonía, por la señal abierta y también por todas las plataformas digitales que tenemos para estar en comunicación directa con ustedes. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, ahí en esta apertura de semana importantes informaciones para desplegar y desarrollar como tal, ofrecer en este caso pues los detalles, hay información sobre los tributos. Recuerden que mañana cierra el plazo para la cancelación del impuesto sobre la renta. Va a estar trabajando el CENIAC durante estos días, ¿no? En contraste con otros organismos de la administración pública que no lo van a hacer por la decisión anunciada por el Ejecutivo del ahorro energético nacional. También notas sobre economía, notas sobre servicios públicos, notas internacionales y mucho más. Comencemos con el tema de los tributos. Por ejemplo, en cada compra que usted realiza en el país, pues incluye el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Como el IVA también, ¿a dónde van estos recursos y por qué los servicios públicos son tan deficientes? ¿Cuál es la razón? Si hay dinero. Conozcamos más sobre esto en un trabajo especial de nuestro compañero Manuel da Silva. Al oriente del país, el estado de Anzoátegui y autoridades proyectan repunte financiero. Es el pronóstico durante este año 2026. Bueno, tenemos ahora información desde el estado Lara. Colapso de aguas residuales provocó brote de enfermedades en la urbanización La Hacienda, precisamente de esa entidad. En notas internacionales, un total de 500 personas han fallecido en 4 años de enfrentamiento en la guerra antipandillas en El Salvador. En el espacio de la entrevista estaremos hablando de finanzas y de banca con Pedro Pacheco, presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela. Y cerramos, como siempre, con arte y espectáculos. En el actual, Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira anuncian que esperan una niña, su segundo bebé, como pareja. Vamos a hacer un breve paréntesis, vamos a regresar enseguida y al regreso, bueno, todas las precisiones y los detalles de las notas que están pues planteadas para el día de hoy en la primera emisión con Gaudí y Adrián. Buenos días, Adrián, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Buenos días, un gusto saludarte. Buenos días, Gaudí. Ricardo, como siempre, un placer compartir esta jornada informativa con ustedes y con ustedes, señores televidentes, naturalmente. Muy buenos días. 30 de marzo, hoy se celebra el Día Mundial del Trastorno Bipolar. Esto es para crear conciencia sobre este problema y eliminar el estigma social que sufren los que padecen este padecimiento. Esta fecha se estableció para recordar, entre otras cosas, el nacimiento del maestro Vincent van Gogh, quien fue diagnosticado con esta condición mental. Bien, hacemos como siempre una pausa para publicidad en este momento. Más adelante, productores de varias regiones del país piden al gobierno nacional frenar el contrabando de alimentos que viene de Colombia. Esto y más en minutos.
Continuamos con las informaciones. La delegación oficial venezolana que viajó a Washington el pasado jueves inició la recuperación de las sedes diplomáticas en Estados Unidos. Así lo informó el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco. El anuncio comprende la reapertura de las embajadas y sedes consulares cuya administración había sido asumida temporalmente por el gobierno norteamericano en el año 2023. Blanco afirma que el reinicio de las operaciones de cada sede bajo el control de Venezuela facilitará las gestiones a los cerca de 1 millón de venezolanos residentes en Estados Unidos, al tiempo que fortalece las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió nuevas licencias generales que autorizan las actividades mineras en Venezuela. Esto se suma a una medida previa que ya otorgaba permiso a empresas estadounidenses para la compra, venta y transporte de oro venezolano. Esto siempre que no tuviesen como destino a países sancionados por Washington, entre ellos China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Estas licencias tienen relación directa con la nueva reforma de la Ley de Minas que busca beneficiar a la economía nacional y mayor apertura a las empresas relacionadas con el sector. El Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano de la Asamblea Nacional hizo pública la lista oficial de postulantes para el cargo de Defensor del Pueblo. De acuerdo con el documento firmado por la directiva de la comisión que encabeza el diputado Giuseppe Alessandrello, 18 ciudadanos han consignado sus recaudos para optar al cargo. En el listado figuran nombres vinculados a la administración pública y el ámbito jurídico. Entre ellos destacan Luis Daniel Álvarez, Josué Gregorio Silva, Vladimir Villegas y Aleida Rojas. El siguiente paso ahora para el comité de evaluación será la fase de entrevistas y revisión exhaustiva de perfiles para verificar que los aspirantes cumplan con los requisitos académicos y éticos para desempeñar el cargo. Productores de varias regiones del país piden al gobierno nacional frenar el contrabando de alimentos que viene de Colombia. Ramón Vélez tiene el reporte. Adelante, Ramón, cuéntanos. Sí, este pronunciamiento por parte de los productores se dio durante un encuentro que llevaron a cabo en la ciudad de Barquisimeto. Ellos solicitan que sean escuchadas por parte de las autoridades del gobierno nacional las solicitudes que les vienen aquejando con relación al tema del contrabando. Tenemos parte de las declaraciones a continuación. Tenemos una serie de productos que vienen a competir deslealmente con el productor venezolano. Entonces, el contrabando está minando la economía venezolana, está minando la economía del productor venezolano, está aniquilando la economía de esa familia venezolana. Recordemos que nosotros los productores tenemos hijos, tenemos esposas, tenemos compromisos financieros, tenemos nómina, tenemos que adquirir insumos para poder producir. ¿De dónde vamos a sacar el dinero si llegamos a nuestros mercados mayoristas y están abarrotados de mercancía de contrabando? Los productores aseguraron que ellos representan para el país el ingreso del 20% del Producto Interno Bruto. Por ello, insisten en que es necesario que sean escuchados prontamente. Es el aporte que nosotros tenemos a esta hora desde el centro occidente del país y con esto retornamos el contacto al estudio en Caracas. Gracias, Ramón. Un productor agropecuario fue secuestrado y posteriormente liberado la madrugada del sábado por un grupo de sujetos armados que ingresó a su finca ubicada en la parroquia Las Mercedes del Llano, en el estado Guárico. El hombre fue localizado con una herida de bala en una pierna y trasladado a un centro de salud donde el personal médico logró estabilizarlo. Hasta ahora no se han brindado detalles oficiales del procedimiento de liberación o rescate. Sin embargo, se conoció que comisiones del CICPC y el CONAS activaron la búsqueda de los responsables. Este caso se suma a otro secuestro y posterior homicidio de un productor agropecuario del oriente de la entidad y a un incendio suscitado en la unidad de producción de un ganadero. Estos hechos tendrían como objetivo intimidar y obligar a las víctimas al pago de una extorsión denominada vacuna, bajo la amenaza de atentar contra él, sus familiares y sus bienes. En base a estos procedimientos, productores y habitantes del estado Guárico hacen un llamado a las autoridades a poner freno a la inseguridad que no solo afecta a la producción de alimentos, sino que atenta con la integridad y vida de familias honradas que trabajan en el campo venezolano.
Bueno, y a propósito de estos sucesos, gremios agropecuarios del país denunciaron que Guárico se encuentra sumido en una profunda crisis de seguridad. Asociaciones de productores como Fedeagro y Fedenaga condenaron en su momento el secuestro y posterior asesinato de Ricardo González, un reconocido productor agropecuario guariqueño cuyo cuerpo fue encontrado el jueves 5 de febrero con 3 impactos de bala. Asimismo, alzaron la voz luego de que la finca de otro trabajador del campo fuera atacada y su maquinaria quemada de manera intencional tras negarse a pagar la llamada vacuna, una modalidad de extorsión popular en la zona. Ambos gremios calificaron de peligrosa la situación que se vive en la entidad y advirtieron que actualmente se siguen agravando con lo ocurrido en las Mercedes del Llano, donde se produjo un nuevo secuestro y posterior liberación. Indicaron que dicha realidad no es ajena a las autoridades, pues hace pocos días el propio Ministerio de Agricultura y Tierras reconoció la operatividad de las células del Tren del Llano en la entidad. Finalmente, los productores y ganaderos exigen la desarticulación de las bandas criminales dentro del territorio y la protección pertinente para unidades de producción y rutas de transporte de alimentos. En más información, precisamente en el estado Miranda, un hombre fue aprehendido por robo de ganado de un productor agrícola. Tras una operación realizada por funcionarios del CICPC en la entidad, se conoció que el detenido ingresó a la propiedad de la víctima en compañía de otros 2 sujetos que lo sometieron, lo maniataron y lo encerraron en un baño. Tras las pesquisas fueron recuperados 4 porcinos y el caso fue puesto a la orden del Ministerio Público. Los accesos hacia el Parque Nacional Guaraíra-Repano, conocido como el Cerro El Ávila, se encuentran parcialmente restringidos hasta nuevo aviso. Así lo establece la jurisprudencia 127-26 a través de una medida precautelativa que se toma anualmente en el país. La acción responde a la protección del pulmón vegetal de la capital por la temporada de sequía y riesgos de incendios forestales. Están permitidos 4 rutas de acceso para que todos los venezolanos y venezolanas puedan disfrutar en este asueto de Semana Santa. Las rutas autorizadas son puesto de guardaparque La Julia, puesto de guardaparque Sabasnieves 1 y 2 y el área recreativa de los Venados. El guardaparques Marrero recordó que para cuidar el conocido como el Ávila no se pueden llevar objetos que dañen el ecosistema. No llevar yesqueros, no llevar aerosoles, también no llevar contaminantes como materiales que no sean biodegradables. Recomendamos más que todo llevar frutas a estos espacios. Las mascotas no deben ser llevadas al Parque Nacional. Cuando nosotros ingresamos a una mascota que no es del entorno, nosotros estamos alterando el ciclo biológico. ¿Por qué? Porque los otros animales pueden asustarse o pueden enfermarse o contagiarse de enfermedades, tanto los animales que ingresan como los animales que están en la vida silvestre. Tampoco se puede subir la montaña con objetos punzopenetrantes. Recuerde que si usted desea acampar en cualquiera de los parques o monumentos naturales del país, siempre debe solicitar un permiso al Ministerio para el Ecosocialismo e Imparques a través del sistema CIAPAP. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Con eso hacemos una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Cuando regresemos, una nueva entrega de Reporte Matutino. Venimos con esto y más. A 31 días del estallido del conflicto armado entre Irán, Estados Unidos e Israel, el mercado energético global entra en una fase de incertidumbre sin precedentes. Lo que comenzó como una crisis geopolítica el pasado 28 de febrero se ha transformado en el mayor choque de oferta de crudo y gas natural del siglo XXI. Pues el cierre técnico del estrecho de Hormuz ha retirado del mercado global aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo. Vamos a saludar nuevamente a Ricardo Salverón, que nos trae detalles de esta grave situación. Hola, Ricardo.
Hola Gaudí, hola Adrián, amigos televidentes, buenos días nuevamente. Vamos a recapitular. Al inicio del conflicto, el barril del Brent se cotizaba en $72. Hoy, un mes después, la diferencia es drástica. El crudo ha superado la barrera de los $112. Esto representa un aumento del 56%. La razón, el cierre del estrecho de Hormuz por parte de Irán. Esta acción ha sacado del mercado cerca de 20 millones de barriles diarios. Ante esta interrupción de suministro, que es la más grande de la historia, superando incluso la crisis de los años 70. Pero el petróleo no es el único protagonista en este conflicto armado. El gas natural ha sufrido un golpe aún más violento, encareciéndose en más de 70%. Fíjense que Qatar, el gigante del gas licuado, se ha visto obligado a declarar fuerza mayor en sus exportaciones. Con los buques mercantes atrapados en el Golfo, Europa y Asia compiten por los pocos cargamentos disponibles en el Atlántico, disparando las facturas de calefacción y electricidad a niveles nunca antes vistos. Amigos televidentes, el efecto dominó es imparable. En España, por ejemplo, el diésel ha subido 29% y la gasolina 16% en solo 4 semanas. Las aerolíneas cancelan vuelos por el costo del combustible y las industrias pesadas en Alemania y China comienzan a pausar su producción. Sin duda que en este primer mes del conflicto, el control del petróleo y el gas se ha convertido en un arma que ha afectado a países donde los misiles no llegan. Por eso, lo que ocurra en las próximas horas en los despachos de Washington, Tel Aviv y Teherán decidirá si el mundo se encamina a una recesión o si aún queda una salida de emergencia. Bueno, con este panorama, vuelvo con ustedes, Adrián y Gaudí, al set principal. Gracias, Ricardo. Y precisamente durante la celebración de la misa del Domingo de Ramos, el Papa León XIV hizo un llamado en favor de la paz, pidiendo a las naciones que depongan las armas y tengan piedad de los mártires. El sumo pontífice recordó frente a miles de fieles que se congregaron en la Plaza San Pedro que Dios rechaza la guerra y que nadie puede usar su nombre para justificar un conflicto. Las declaraciones del Papa surgen tras cumplirse un mes de la ofensiva en Medio Oriente iniciada en conjunto por Estados Unidos e Israel. La Iglesia Católica celebró el Domingo de Ramos dando inicio a la Semana Santa. El arzobispo de Caracas, Monseñor Raúl Bior, encabezó las actividades en la catedral. Desde muy temprano, los feligreses acudieron a los templos a buscar la palma. En el caso de la catedral, la bendición se hizo en la Plaza Bolívar. Hoy nos disponemos a inaugurar, en comunión con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual de la Pasión y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que para llevarlo a cabo hizo entrada en la ciudad santa de Jerusalén. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos y estas palmas. Luego se realizó una procesión alrededor de la plaza para finalmente entrar a la catedral y celebrar la misa. El arzobispo metropolitano, Monseñor Raúl Bior, aseguró que se trata de días de recogimiento y agradecimiento. Es una invitación para que en toda Venezuela celebremos con mucho fervor estos días santos. Hay muchas cosas que darle gracias a Dios, aún medio de dificultades. El arzobispo destacó la importancia de la palma bendita para el venezolano, pero recordó que no se trata de un amuleto. No es un amuleto, la palma no es algo mágico, la palma es el recuerdo que somos cristianos y que hoy recibimos a Jesús, lo acompañamos en su muerte y resurrección. Y de verdad les digo, esa palmita no la botemos, llevémosla con cariño a las casas. El arzobispo de Caracas, Monseñor Raúl Bior, hizo un llamado a todos los feligreses a atender a los enfermos en esta Semana Santa. Asimismo, pidió rezar por la paz en Venezuela. Mardoley Prin, Televen. Y más de 229,000 funcionarios están desplegados en todo el país como parte del dispositivo Semana Santa Segura 2026. Así lo dio a conocer el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. Nuestros guardias nacionales, nuestros policías, funcionarios de todos los organismos, los alumnos de la UNED aprovechan para practicar la Guardia del Pueblo por todos lados desplegados. Vamos a tener 1.348 bicicletas, 8 aeronaves, 3.796 vehículos, patrullas,
555 ambulancias dispuestas para todo este operativo, 172 lanchas y embarcaciones, 11.052 motos a lo largo y ancho, 72 grúas. Agregó que también están disponibles más de 460 vehículos especiales contra incendios y están instalados 960 puestos médicos y más de 3.500 puntos de control. Asimismo, detalló la cantidad de sitios turísticos disponibles durante esta Semana Santa. Hay 4 parques nacionales, 17 capitanías de puertos, hay 511 playas aptas en todo el territorio nacional, 256 templos priorizados en el país, que son los que la gente más utiliza. Cabello añadió que contarán con insumos para realizar 7.500 pruebas toxicológicas. En este sentido, exhortó a la población a no manejar en estado de embriaguez. De lo contrario, destacó que los funcionarios están en la obligación de detener a quienes incumplan las normas. Por su parte, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre restringió temporalmente la circulación de transporte de carga en todo el país. El organismo indicó que la medida se llevará a cabo en cumplimiento del dispositivo de seguridad Semana Santa 2026, impulsado por el Ejecutivo Nacional. Entra en vigor a partir de este lunes, hoy lunes 30 de marzo, y se va a extender hasta el próximo 6 de abril. Para facilitar el tránsito de vehículos particulares y unidades de transporte público que se dirigen a los diversos destinos turísticos y religiosos de la nación. Y por su parte, el SAIME anunció la suspensión de actividades hasta el próximo lunes 6 de abril, esto en cumplimiento a lo decretado presidencialmente que contempla un asueto total en el marco de la Semana Santa. El ente informó que todas sus oficinas permanecerán cerradas desde el 30 de marzo hasta el 5 de abril. En este sentido, instan a la ciudadanía a mantenerse informada sobre todo lo referente a gestiones y reinicio de operaciones a través de sus canales oficiales. Este domingo también se inició la entrega de las orquídeas que adornarán al Nazareno de San Pablo el próximo miércoles. Estas flores estarán siendo recibidas hasta la tarde de este lunes santo. En la Basílica Santa Teresa no solo se celebró el Domingo de Ramos. Paralelo a la Eucaristía comenzó la recepción de flores y otros implementos que servirán para los ornamentos que acompañarán al Nazareno de San Pablo en su día. Para los devotos se trata del cumplimiento de una promesa, una manera de dar gracias por la salud de vuelta. Tal es el caso de Reinerchi. Nos cuenta que le debe la vida de sus hijas. Cuando mi hija mayor fue a nacer, lo vi tal cual como es él, con orquídeas. Se la he traído desde hace 9 años y la niña que el año pasado casi se me muere. Y si la volví a pedir y ella con mucha fe le dijo que por favor le diera más orquídeas porque nada más nos daba 3. Y este año nos dio 7 orquídeas. En la Basílica sobran casos de fe alrededor del Nazareno. Este año, primera vez que la traemos. ¿Qué le agradece al Nazareno de San Pablo? Salud, más que todo, la familia, la unión, todo ello. Tenía tiempo que no se las traía porque estas son cosechadas en mi casa. Y las se cortaron esta mañana para venirlas a traer. ¿Qué se siente poder darle esta ofrenda al Nazareno? Ay, eso es algo que yo no lo puedo describir porque es una emoción tan grande. ¿Qué le debes al Nazareno? Bueno, la salud de mi esposo, de mis hijos, de mi madre, la mía en particular, mi trabajo, muchas cosas. ¿Y hasta cuándo estarás trayéndole las flores? Siempre, siempre. Si usted debe pagar esta promesa al Nazareno de San Pablo, no olvide que la Basílica Santa Teresa continuará recibiendo las flores hasta la tarde de este lunes santo. Mardoley Prin, Televen. Bueno, y usted seguramente fue al supermercado el fin de semana, compró un repuesto para su automóvil o quizás pagó la cuenta en un restaurante. En cada una de esas acciones pagó impuestos. Solo en el mes de febrero el Estado recaudó casi $1.000 millones en tributos. La pregunta es por qué algunos servicios públicos no mejoran. Veamos el siguiente reportaje especial de nuestro compañero Manuel da Silva. Venezuela ya no vive tanto de su petróleo, vive de sus impuestos. Actualmente el IVA representa casi el 50% de todo lo que se recauda. Esto significa que el Estado ha dejado de producir a grandes escalas como en épocas anteriores para convertirse en un consumidor. Cada vez que usted realiza una compra está financiando el gasto público, pero ese no es el problema.
El dilema se presenta cuando no se reparte por igual debido a la informalidad que se registra en todos los sectores. Según un informe reciente de Fedecámaras, la carga tributaria en Venezuela se ubica en 61%, siendo una de las tasas más altas del mundo. La base tributaria se amplía, primero formalizando a los informales y segundo, impidiendo que los formales pasen a la informalidad producto de esa alta tasa impositiva. Si nosotros lo vemos con lupa, una tasa de esa magnitud hace que un negocio 100% formal no sea rentable y esa es la razón por la que muchos empresarios se ven forzados a de alguna manera buscar atajos porque es producto de la irracionalidad en el cobro de los tributos. Como puede ver en la imagen, hacia el fondo se ven dos comercios establecidos con máquinas fiscales. Un poco más adelante, dos comercios que no generan ningún tipo de impuestos, por ende, no le pagan al Estado. ¿Cuáles son sus diferencias y beneficios? Acá te lo explico. La formalidad ofrece empleos dignos, dándole derechos al trabajador. Permite tener control total del negocio. Otorga garantías al consumidor. Brinda control de calidad y sanitarios y también propicia la exportación del producto. Para los gremialistas y economistas, el que pertenece a lo informal no lo hace por decisión propia, sino que es víctima de una excesiva presión fiscal, aranceles costosos y una burocracia lenta en registros y notarías. Nos tienen ahogados los impuestos, ¿por qué? Porque la alcaldía, todos los organismos nos quieren cobrar que nosotros paguemos antes de los 10 días del mes siguiente de cierre. O sea, eso es casi que imposible. Nos cobran que sí seguro social, que sí la política. Y si tú te atrasas un día, te cobran multa e intereses. Somos como 14. 14 impuestos. 14 impuestos. Mensualmente. La ley de las pensiones. Definitivamente, porque nosotros aquí no sabemos para dónde van esa ley de pensiones, porque inclusive en la página usted se mete al CENIA y no aparece la ley de las pensiones. Entonces, ¿dónde están esos reales? Esa es la pregunta que muchos ciudadanos se hacen diariamente al no ver reflejado el pago de los impuestos en el bienestar común. Venezuela mantiene una de las tasas más altas en tributos y ofrece los servicios básicos más deficientes de la región. Me está afectando el agua. Los servicios de electricidad y agua. En primer lugar el agua y la electricidad, de verdad que son servicios esenciales. Agua. ¿Por qué? Bueno, porque no hay suministro de agua todos los días. Dejar de subsidiar los servicios, sincerar las tarifas y llamar a la inversión privada son las soluciones que podrían mejorar estas problemáticas. Uno de los incentivos que se puede hacer es mejorar tarifas, arreglarlos a números que lo hagan viable económicamente para que estos actores privados puedan hacer dinero y quieran invertir en Venezuela. Ahora, ¿qué se puede hacer con los $1.000 millones si no se destinara ese dinero en programas de subsidios? De acuerdo a investigaciones, con esos recursos se podrían realizar algunas de las siguientes inversiones: construir 1.000 escuelas, equipar 20 grandes hospitales, recuperar hasta 25.000 kilómetros de vialidad, adquirir 11.000 autobuses para el transporte público o hacerle mantenimiento al sector eléctrico. Si el dinero llega al Estado a un ritmo de $1.000 millones mensuales solo en impuestos, la pregunta para la administración pública sería: ¿por qué el bienestar del ciudadano no mejora al mismo tiempo que la recaudación? Manuel da Silva, Televen. Continuamos con más información. Autoridades proyectan un repunte financiero en el municipio San José de Guanipa del estado de Anzoátegui durante este año. Esto basado en la reactivación progresiva de la industria petrolera en la zona, un sector que históricamente ha dinamizado la economía de la jurisdicción. Siendo Guanipa un municipio petrolero, es lógico pensar que si se reactiva la industria, aumentarán los ingresos para el municipio, lo que envía el gobierno nacional por vía extraordinaria y lo que seamos capaces de recaudar a través del Instituto Autónomo del Cobro de los Tributos. Y eso nos va a permitir tener más fuerza para poder dar respuesta a algunas de las tantas necesidades que tiene nuestra población en diferentes materias, incluyendo la materia hídrica, lo que tiene que ver con la vialidad. Martínez ofreció estas declaraciones durante la presentación de su memoria y cuenta correspondiente a los últimos 5 meses del ejercicio fiscal 2025, tiempo en el cual, aseguró, logró ejecutar una inversión de $500.000 en obras. Que se tradujeron en 18 obras
distribuidos en diferentes partes del municipio y logramos establecer canales de coordinación con las instituciones del Estado Nacional para dar respuesta a varios de los múltiples problemas que tiene nuestra localidad. Para este año 2026 confiamos que los recursos serán superiores. Según Martínez, el incremento en la actividad de los hidrocarburos se traducirá en una mayor captación de recursos que serán destinados directamente a la transformación urbana y social del municipio. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. Más de 700 presos continúan sin ser beneficiados por la ley de amnistía, según la representante del Comité por la Libertad, Andreina Baduel. Ella se reunió con el nuncio apostólico en Venezuela, Monseñor Alberto Ortega Martín, a fin de pedir su intercesión ante las autoridades para las excarcelaciones. La solicitud al nuncio apostólico la realizan desde el CLIT B, tras denunciar que presos y familiares continúan sufriendo abusos. Que no volteen los ojos a lo que sigue ocurriendo en Venezuela. Queremos pedirle su mediación, queremos pedirle que no solamente el Vaticano, sino a los gobiernos que tienen presos políticos en el país, se pueda construir una comisión, una coalición. Denunció que en varios casos no han recibido notificación de tribunales a la solicitud de aplicación de la ley de amnistía. No quieren darles respuestas y eso impide la apelación. Lo que ratifica, una vez más debo decirlo, aunque parezca repetitivo, es que no hay voluntad política de hacer las cosas distintas. Desde el CLIT B aseguraron que tratarán de reunirse con quienes resulten electos por el Parlamento como nuevo fiscal general y defensor del pueblo y que intensificarán las vigilias y oraciones fuera de los centros penitenciarios durante esta Semana Santa. Jonathan Cárdenas, Televen. Familias de la urbanización La Hacienda del estado Lara denuncian que el colapso de aguas residuales en sus calles provocó un brote de enfermedades. El problema de las aguas servidas se viene registrando desde hace 8 años. Los afectados en su mayoría son adultos mayores. Las familias perjudicadas podemos decir que son alrededor de 40 familias, porque de un lado, del otro lado y esto allá. ¿Y desde cuándo estamos viendo este problema grave, más grave que nunca? En el urbanismo hay personas adultas mayores, personas con problemas de cáncer y están desatándose una serie de enfermedades de piel, de respiratorias que son bastante delicadas. Esta situación tiene 8 años y hace 3 meses reventó por completo, se está socavando el pavimento. Los habitantes de esta comunidad, que es una de las primeras fundadas en el municipio palavecino, destacaron que han llevado cartas a los entes correspondientes a fin de solicitar una respuesta a la problemática que padecen con el colapso de cloacas. Sin embargo, hasta el momento no han recibido respuestas. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Amigos televidentes, sean bienvenidos a otro episodio de Alta Esfera. Seguimos en la celebración de los 38 aniversarios de Concept McCann. A mi lado se encuentra Sasha Rondón, quien es directora general de medios y estrategia de Concept McCann. Bueno, de antemano felicidades y cuéntanos este panorama nuevo, nuevas estrategias. De esto se habló mucho en este foro de hoy. Sí, la idea que nosotros traemos a la mesa es que el consumidor cambió y eso pues obviamente nos invita a cambiar la forma en la que conectamos con ellos y por eso es que los invitamos a ustedes, porque los medios al final del día son el principal habilitador de momentos de conexión entre la marca y el consumidor. Por allí se habla mucho de medios digitales, que ya los medios tradicionales, por ahí dicen tradicionales, quizás ya no venden lo mismo. Bajo su concepto, ¿cuál es el mensaje que quieren dar? Y allí vimos cosas muy especiales que están trabajando ustedes para que no mueran estos medios, digamos, tradicionales, como la televisión, la radio. La realidad es que no van a morir, eso es mentira, que los medios, digamos que tradicionales, por darle un nombre, murieron, siguen más vigentes que nunca. Ustedes tienen el activo más importante, o sea, las audiencias más amplias están con ustedes, incluso ustedes tienen un poder de atencionalidad mucho más alto que lo que puedan tener las plataformas sociales. Nosotros creemos que hoy en día necesitamos hablar de puntos de contacto, de habilitadores, de momentos y no de medios digitales o medios ATL o medios tradicionales y medios digitales, porque en el hoy no sabes dónde empieza uno y dónde termina otro, porque la transformación pues ha pedido que esto cambie de manera significativa.
significativa. Ahora, Sasha, ¿cómo han venido también trabajando con las diferentes generaciones? Porque cada vez se habla más de las distintas generaciones, Millennials, Z, y cómo impactar, ¿no? Cómo hacer que el mensaje llegue y que sea aprovechado. Mira, la verdad es que nosotros tenemos 5 años estudiando el consumidor y nosotros hoy trajimos como unos segmentos divididos por generaciones, pero la verdad es que nos dimos cuenta es que realmente tenemos que empezar a dividirlos por segmentos de comportamiento, porque hoy 2 personas que tengan la misma edad, la misma profesión y el mismo nivel socioeconómico pueden tener 2 comportamientos totalmente distintos. Muchas gracias por la entrevista, Sasha, y por este aniversario de Consent McCann, que sean muchos años más. Sí, yo soy Manuel da Silva, hasta una próxima Alta Espera. Bueno, momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Volvemos en breve con las notas internacionales. Comenzamos la sección en México. El gobierno reporta playas limpias luego de que la Marina retirara 740 toneladas de crudo del derrame ocurrido en el Golfo el pasado jueves. Además, las Semar y Pemex informaron que en alta mar se interceptaron 40 toneladas adicionales de residuos de hidrocarburos. El gobierno afirmó también que al menos 39 playas fueron saneadas y la situación se mantiene bajo control en más de 480 kilómetros de costa. Aunque el derrame se contuvo, continúan los trabajos de investigación y mitigación para atender el problema desde su origen y proteger a las comunidades que dependen de las zonas afectadas. Luego de reunirse en Francia con los cancilleres del G7, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, manifestó que ahora podría ser el momento para cambiar el sistema político de Cuba. Rubio considera que el gobierno de La Habana es responsable directo del estancamiento económico de la isla. El jefe de la diplomacia estadounidense puntualizó que el desabastecimiento y los apagones ocurridos en Cuba son un ejemplo de la negligencia estatal en el manejo de la infraestructura nacional. En El Salvador, una vez más, una ONG denuncia violación de derechos humanos en la política de Nayib Bukele de represión a las pandillas que azotan a la población. Impulsado por el presidente del país. Socorro Jurídico Humanitario afirma que 500 presos han muerto en 4 años de esta guerra del gobierno contra las bandas criminales y agrega que el 94% de los fallecidos no eran pandilleros. La ONG, que critica la falta de información oficial, apunta que la tercera parte murió por falta de atención médica y 30% falleció violentamente. Organismos humanitarios señalan que la detención de más de 90.000 personas sin orden judicial bajo el régimen de excepción de Bukele representa una grave violación de derechos humanos. Un escenario de película sorprendió a Australia Occidental este fin de semana. El ciclón Narelle, que tocó tierra como categoría 4 el pasado viernes cerca de Coral Bay, tiñó de rojo el cielo. Las imágenes que circulan en redes sociales muestran el sol cubierto por un denso manto de polvo, creando un inusual panorama de oscuridad diurna y un escenario que dejó a miles de personas con la sensación de estar viviendo un evento apocalíptico. Bien, ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos nuestra revisión con el portal web Euronews, que titula: Trump dice que el acuerdo podría alcanzarse pronto mientras los ataques golpean Teherán. El mandatario aseguró que tras la eliminación selectiva de varios líderes del país persa, el cambio de régimen se ha concretado y que las negociaciones que pondrían fin al conflicto son posibles con la nueva cúpula de poder. Continuamos con el sitio web AP, que destaca:
China reanuda los vuelos directos a Corea del Norte después de 6 años. La reconexión aérea entre Pekín y Pyongyang tiene lugar después de la restauración de los servicios de trenes de pasajeros entre ambas capitales. El vuelo de Air China fue recibido por el embajador chino en Corea del Norte. Cabe destacar que la conexión aérea y vía tren con Corea del Norte había estado suspendida desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 en 2020. Y en nuestro video viral de hoy tenemos un momento que causó ternura entre los internautas. Las imágenes muestran a un hombre de 82 años conociendo el mar de la mano de su hija. Allí lo tienen. El anciano demuestra muy enérgicamente la emoción que le produce el acontecimiento. Tanto es así que se le puede apreciar dando saltos y jugando en el agua como si volviera a ser un niño. El emocionante momento tuvo lugar en las aguas cristalinas de Tolú, en el Caribe colombiano. Bueno. ¡Qué belleza! Nunca es tarde cuando la dicha llega, ¿no? Y también lo llevó al gimnasio, mira, ahí está, precisamente. Sí. Una belleza ese video. Bueno, vamos a ver qué nos tiene ahora Eduardo Pino con los deportes. Hola, Eduardo. Feliz lunes para todos y arrancamos los deportes hablando de Eugenio Suárez, porque en una ceremonia cargada de emotividad y nostalgia, el antesalista de los D-backs o mejor dicho, de los Reds de Cincinnati, figura en los Leones del Caracas, fue honrado oficialmente con el premio Luis Aparicio, reconociendo su brillante desempeño en las Grandes Ligas. Sin embargo, el momento que se robó la atención no fue solo el trofeo, sino quien lo entregó, nada más y nada menos que el histórico David Concepción, capitán de aquella maquinaria roja cuando los Reds de Cincinnati quedaron campeones. La entrega del galardón destinado al venezolano más destacado de la temporada de MLB 2025 se convirtió en un tributo a la excelencia ofensiva, por supuesto, y también defensiva del criollo. Concepción, capitán, como ya lo dijimos, de aquella mítica maquinaria roja y referente histórico del campo corto, fue el encargado de poner la estatuilla en manos de Bolibomba. Con esta distinción, Eugenio Suárez se une a un club élite de ganadores que incluye nombres como Miguel Cabrera, Johan Santana y José Altuve, reafirmando que el poder del guayanés sigue vigente en el mejor béisbol del mundo. Por cierto, ayer Eugenio Suárez conectó su primer cuadrangular en esta temporada 2026, vistiendo la camiseta de los Rojos de Cincinnati. Recordemos que aquella temporada del 2019, cuando por primera vez rompió el récord, precisamente de jonrones, vestía esta camiseta de los Rojos de Cincinnati. Así que será esta una gran temporada para los venezolanos en el mejor béisbol del mundo. Y hay que hablar de la Sabana, sí, que se transformó en una gran fiesta tras la llegada del trofeo del campeonato del Clásico Mundial de Béisbol a este pueblo. Una hazaña en la que participaron dos de sus hijos más destacados, Michael García y Ronald Acuña Jr. Así se vio el reconocimiento de la Copa. De esta forma, la generación de relevo de sabaneros recibía la Copa de la Victoria, que llegó al pintoresco pueblo de la costa guaireña pasada las 7 de la noche de este sábado, bajo una alegría desbordante y con el retumbar de los tambores y la guarura. Un corazón lleno de alegría, porque sé que lo lograron. Entre los que está mi nieto y Ronald Acuña, que es de nuestro pueblo. A eso lo llevé yo, a jugar pelota de chiquito. Por eso me siento demasiado contento. De la alegría nos vinimos hasta aquí con los tambores a esperar a ustedes para ver nuestro trofeo. Porque ese es nosotros de la Sabana. Más feliz imposible y agradecida. Primeramente dándole gracias a Dios. La Copa aquí con nosotros, en la Sabana. También muchas bendiciones para los muchachos, para todos, que lograron este campeonato. Campeón mundial. Bueno, estamos felices porque la Copa está en casa, en la Sabana. Mejor imposible. Desde el estado de La Guaira, Ami Torres, Televen. Excelente trabajo y qué bonita celebración con la Copa en la tierra de Michael García y Ronald Acuña Jr. Vamos a hablar también de tenis, porque la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka se impuso en el Miami Open tras derrotar en la final a la estadounidense Coco Gauff. Con este importante triunfo, Sabalenka conquistó el título Sunshine Double al sumar su más reciente hazaña tan solo un par de semanas después de coronarse en India Wells. Tras el encuentro, agradeció al público durante la ceremonia de premiación, afirmando que el apoyo
de los fanáticos, la empuja a ser una mejor jugadora cada día. Sabalenka, que está sin duda en el momento más dulce de su carrera y ahora se vuelve a coronar en Estados Unidos. De esta manera despedimos los deportes, que tengan una gran Semana Santa y por supuesto nos reencontramos mañana martes en otra sección más de deportes en el noticiero. Gracias, Pino. Feliz día. Bueno, la Copa viene pronto a Televen. Ah, sí, bueno, nos tomaremos la foto. Claro, vale, por supuesto. Feliz día para ustedes. Igualmente. Bueno, momento de hacer un nuevo corte para publicidad acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Pedro Pacheco, presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela. Ya venimos. Pedro Pacheco, presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, pues es nuestro entrevistado en la mañana de hoy, que en el espacio de la entrevista, bienvenido Pedro, por supuesto, muchas gracias por estar con nosotros y servirnos un poco de orientación, ¿no? Y vemos con mucho interés lo que está ocurriendo en la economía venezolana, comienza un proceso, digamos, de destrabar las cosas y comienza a avanzarse en algún sentido, pero falta mucho más. Claro, por lo general uno tiene la mentalidad cortoplacista que quiere todo ya y no es fácil en ese sentido. Para la banca, que va a jugar un factor fundamental o es un factor fundamental dentro de esto, ¿cuál es la percepción que existe de lo que se está haciendo? Efectivamente existe esa sensación que tú comentas de que los procesos pueden estar yendo lento, pero la verdad es que cuando lo analizas y sobre todo este primer trimestre que ha sido tan particular y donde se han incorporado mecanismos como bien sabes de la subasta, hay que tomar en cuenta de que hacía mucho tiempo que no estábamos incorporados a las finanzas internacionales, es decir, salvo muy pocos bancos tenían operaciones con corresponsales, básicamente 4 bancos que fueron los primeros que arrancaron en este proceso. Eso hoy en día ha cambiado sustancialmente porque ya hoy prácticamente todos los bancos están incorporados en ese proceso. Acuérdate que todo el proceso de los fondos provenientes de la venta del petróleo originalmente fueron a Qatar. En Qatar incluso teníamos diferencias no solamente horarias, sino de días. En Qatar no se trabaja los viernes. Entonces, bueno, ha sido todo un proceso que en lo particular pienso que el segundo trimestre esa dinámica debería ser muchísimo más rápido. En el caso particular de la banca, creo que está en un momento ideal en el sentido de que es una banca que tiene un patrimonio sólido, que tiene una tecnología que no ha dejado de invertir en ella y la verdad que como sistema debemos sentirnos orgullosos. Tenemos el famoso pago móvil, esto que se ha convertido en una referencia. Ahora actualmente tenemos el tema de contactless. Ya el 30% de las operaciones se hacen con tarjetas sin contacto. Y bueno, es una dinámica que unido a otro factor que para nosotros es fundamental, el talento, esos 3 elementos nos hacen ser optimistas en cuanto a una banca que va a responder a lo que nosotros consideramos una perspectiva, una tendencia favorable en los próximos meses. Fíjate, Pedro, lo que tú dices es bien importante, va a responder. Justamente allí donde tú te sientas pasan muchos representantes del sector empresarial venezolano y todos convergen siempre en una frase: líneas de crédito, necesidad del soporte financiero, del apuntalamiento bancario en este caso. Ahora, la banca también necesita, a través de diversos mecanismos, seguir teniendo un buen refugio para poder prestar ese dinero. ¿Qué se está haciendo, por ejemplo, con el dinero que entra vía subastas a las mesas por vía de la renta petrolera? ¿Cómo se va a distribuir poco a poco en los diferentes sectores de la producción nacional? Bueno, allí originalmente en enero se le dio básicamente a los sectores prioritarios. Sí. Ese era el propósito, por lo menos lo que se marcaba como guía. Pero se abrió mucho más rápido. Hoy en día prácticamente están participando todos los sectores, incluso las personas naturales, que aprovecho la ocasión. Hoy en día las personas naturales tienen acceso a divisas mediante subasta. Allí les recomendamos que acudan a cada uno de sus bancos para entender cómo es esa metodología. Eso es bueno explicarlo, porque mucha gente dice, oye, se está diciendo que hay más dólares en el mercado, pero yo no los encuentro, cuando voy al banco ya no hay, ¿qué está pasando? En fin. Sí, bueno, eso es, como te decía, ese proceso ha venido mejorando sustancialmente en las últimas semanas, los fondos han estado llegando
Y por eso es que le estamos sugiriendo a las personas, porque por desconocimiento sigue habiendo operaciones en unas plataformas que son unos tipos de cambios que no tienen razón de ser. Claro. Porque si tienes acceso, por ejemplo... La tasa oficial, ¿no? Bueno, podemos decir que en el caso de las subastas, el tipo de cambio en estos últimos días ha estado en torno a 550. ¿Qué es lo que se espera? Bueno, que haya una estabilización de ese tipo de cambio en torno a esa cifra, que se vaya cerrando la brecha. O sea, hay elementos técnicos, económicos, para pensar de que eso debe ocurrir en los próximos meses. Igualmente el caso de la inflación. O sea, la inflación debe venir un proceso de desacelerar esos 2 dígitos que tenemos actualmente de inflación mensual, pasar a 1 dígito. Y entonces, desde ese punto de vista, cuando logras controlar inflación, logras cerrar la brecha cambiaria, se estabiliza y en esa misma medida el crédito fluye mucho más rápido. Ahora, uno puede pensar, y perdona Pedro, que esta situación se va a normalizar y que llegará un momento, ¿verdad?, en la medida que vayamos en este tránsito y en esta dinámica donde la gente, como era antes, hace muchos años, que podía conseguir dólares, podía conseguir aquellos famosos traidores cheques de manera sencilla, fácil. Es decir, que cada quien que vaya al banco va a obtener las divisas necesarias para uso personal, uso particular, uso educativo, uso para salud, en fin. Esa es la tendencia. Esa es la tendencia cuando analizamos las cifras macros. Podemos ver que la cartera de crédito hoy representa un 3% del PIB. Hace un año representaba el 2%, hace 3, 4 años prácticamente era un monto insignificante. ¿Cuál es la idea? Es un montón, imagínate, hasta más de 20 mil millones. ¿No? ¿Cuál es la idea? Que ese 3% en algún momento, en el corto plazo, 3, 4 años, esa tendencia nos lleve a tener que la cartera de crédito represente el 20% del PIB. De un PIB que también esperamos que sea mayor al PIB que tenemos actualmente. Entonces, la tendencia, sin lugar a dudas, que es una tendencia favorable. El precio del barril de petróleo está a un precio superior al que se había estimado a nivel mundial a finales... Y lo que estimaba el presupuesto incluso. Exacto. Entonces hay una cantidad de variables que si las gestionamos apropiadamente, el crédito debe volver a fluir como tú consideras. Yo creo que el crédito, que efectivamente es la principal preocupación del sector empresarial, del emprendedor y de las personas naturales, va a tender a esa normalidad que tú acabas de mencionar. Uno quiere a veces que las cosas ocurran mucho más rápido. Sí. Es un proceso, porque como te decía antes, el tener relaciones nuevamente con bancos corresponsales, nos estamos consiguiendo con empresas incluso que se habían movido a la informalidad y no tienen cuentas en el exterior, entonces no puedes tener acceso a esos dólares. Entonces la dinámica es simultánea de todos los sectores y de todos los factores. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero me gustaría el retorno porque también es otro tema que la gente, las personas lo abundan en la cotidiana, que es cómo obtener. Claro, se necesita una autorización, se necesita un orden o una estructura legal, obtener divisas. Hay un refugio importante de dinero en la banca para obtener divisas que se pudieran utilizar en líneas de crédito. Bueno, de eso hablamos al retorno. Pedro Pacheco, presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, nos acompaña en la mañana de hoy. Seguimos conversando con Pedro Pacheco, presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela. Te dejaba una inquietud sobre si se pudiera, una vez que se tome una decisión, me imagino que será el Banco Central de Venezuela, para utilizar el refugio el refugio en divisas para darle inyección a la economía nacional. Sí, a ver, debemos partir por analizar que un porcentaje importante de nuestro sector está en la informalidad. En términos generales debemos trabajar en la dirección de bancarizar incluso los dólares que no están en esa economía formal. Esa es una alternativa, que esos dólares que están en la economía informal pasen a la bancarización y puedan ser incluso utilizados para prestar. Por supuesto que es una cifra grandísima, significativa. Sí, no hay cifras, digamos, oficiales, pero claro, uno puede estimar de que sí, que es una cifra importante. Y allí pues hay una palanca de crecimiento. Uno esperaría que una vez que se estabilicen las variables macroeconómicas, esa sea una alternativa a evaluar, que repito, es de parte de las autoridades, pero que sí significaría un elemento importante, es lo que demanda el sector productivo, de tener acceso a esos dólares
que no están en la producción, incorporarlos. Yo creo que es un elemento a tomar en cuenta y que probablemente, bueno, las autoridades pues también lo estarán evaluando. Fíjate que, por ejemplo, también algunos representantes del sector económico privado nos han dicho acá que, claro, eso sería importante para tú traerte de nuevo la formalidad a mucha gente que trabaja, pues, digamos, en el mundo del emprendimiento o de otro tipo. Pero para ello tendrías que tomar, Pedro, otras medidas colaterales. Por ejemplo, reducir la carga tributaria, reducir la carga impositiva. Eso es un aliciente, es un estímulo para que la gente que está en la informalidad regrese a la formalidad, pero ya es una decisión oficial. Sí. Bueno, como tú bien sabes, hay un conjunto de leyes que se están revisando para simplificar justamente esos procesos. El sector empresarial se queja constantemente de que llevar a cabo un registro de junta directiva, de asamblea, pues debería ser mucho más rápido, porque al final son costos transaccionales que encarecen y nos hacen ineficientes. Entonces, creo que es un aspecto fundamental, por eso es que tenemos que abordar distintos temas. Tenemos temas económicos, tenemos temas de procedimientos administrativos, tenemos temas, pero al final se trata de ir alineando todos los factores, porque las autoridades tienen aspectos que evaluar, pero el sector privado también tiene aspectos que evaluar y formalizar. O sea, el sector privado tiene que volver a tener estados financieros auditados, debe tener sus declaraciones de impuestos al día. Hemos estado en una situación, digamos, de informalidad y de una presión fiscal que uno también esperaría que se reduzca en la medida que los ingresos aumenten. Para que hagamos una idea, el próximo trimestre, si buscas históricamente, tienes que irte 14 años atrás para conseguir un trimestre de esas condiciones. Es decir, un trimestre donde vas a tener una cantidad de dólares significativa, donde vas a tener ya una economía o unos bancos que están incursionando en el sector internacional de la banca. Entonces se están dando una serie de condiciones que hacen pensar, como te decía antes, de que las empresas deben prepararse para recibir dólares, deben prepararse para recibir financiamiento, pero también deben prepararse para ser competitivas. Sí, no, sin duda alguna. Ahora fíjate, Pedro, hay una variable importantísima allí que surge dentro de este escenario, que es una variable que toca al colectivo, y eso es poder adquisitivo. Si tú no mejoras la situación de los ingresos del venezolano, la dinámica económica va a seguir dando tumbos, ¿no? Sí, sin lugar a dudas que el poder adquisitivo tiene que ser una prioridad, y sobre todo para los sectores más vulnerables. El simple hecho de acortar la brecha ya es ganar en poder adquisitivo, pero hace pensar las variables macroeconómicas de que esas circunstancias de aumentos salariales, como está ahora en boga, y una cantidad de factores deberían venir acompañados de ese crecimiento económico. Lo que ocurre es eso, o sea, lo que ocurre es que la sensación que da es que no es de forma inmediata porque hay un proceso de adaptación, pero si uno ve en el horizonte de mediano y largo plazo, incluso si te atreves a pensar en el 2027, el 2028, hay razones técnicas y económicas para pensar de volver a eso que tú planteabas antes, de tener acceso a un crédito, esto no solamente las grandes empresas, sino cualquier... Todo el mundo, pues. Todo el mundo. La compra de un vehículo, la compra de un apartamento, la compra de una vivienda en general, la compra de bienes de consumo, que se hace a través precisamente de las líneas de crédito. Otro elemento fundamental es alargar el plazo de esos créditos, que también es uno de los planteamientos. El monto de los intereses. El monto de los intereses. Entonces, sí viene un conjunto de revisiones, de factores, dadas estas mejores condiciones económicas, que nuestra sugerencia es que las empresas se preparen para ese mundo competitivo, e incluso también ver las amenazas, porque Venezuela es atractiva en este momento no solamente para los inversionistas de bien, sino que también, por ejemplo, para los ciberataques, porque ahora hay una cantidad de recursos. Entonces tenemos unos estándares que tenemos que elevarlos. Aprovecho para comentar, nosotros vamos a tener el tercer Congreso de Ciberseguridad. ¿Cuándo? El 26 de mayo del 2026, fácil, 5-26. El año pasado asistieron más de 900 personas, con 10 invitados internacionales, porque tenemos también que elevar nuestro nivel internacional con temas de compliance, con temas justamente de ciberseguridad, para ser competitivos. Yo creo que esa debe ser la meta y la orientación, pero requiere crédito, requiere revisar nuestras leyes, pero eso solo
en forma automática no se va a traducir en mayor productividad si no somos competitivos. Claro, es un crecimiento económico que será gradual y a su vez, si hay crecimiento económico, hay mejores condiciones materiales de vida, hay posibilidades de mayor líneas de crédito, hay una irrigación de los recursos sobre todos los sectores de la producción nacional. Bueno, hay que tener un poco de paciencia, ¿no? Dicen algunos analistas. Sí, y tener en cuenta de que cada sector lleva sus propios ritmos, ¿no? Cuando hablamos de que el Producto Interno Bruto puede crecer un 10%, acordemos que eso es un promedio. El petróleo va a estar creciendo probablemente un 20%, con industria señala que va a crecer un 5%. Sí, los sectores van a ser diversos en lo que va a ser la tendencia de su crecimiento. Exactamente, entonces cada quien tiene que ir midiendo esos tiempos, pero preparándonos para esas oportunidades que yo sin duda veo que se nos están presentando desde el punto de vista económico y que hay razones técnicas para pensar que este año la inflación va a ser mucho menor que el año pasado, vamos a poder controlar el tipo de cambio y una vez si logramos estabilizar esas variables macroeconómicas, pues podemos ir pensando en todos esos cambios que requiere el país. Bueno, ojalá sea así. Enhorabuena, como suele decirse, Pedro, muchas gracias por haber compartido y haber además llevado ciertos elementos que nos sirven para orientar cómo van marchando las cosas de cara al futuro. Nos vamos a la pausa ahora, al regreso, arte y espectáculos en lo actual. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Yo soy Albanis Aray y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Rosalía agradeció la comprensión de su fanaticada tras la suspensión de su concierto. Lo que esperaba que fuese una fiesta terminó en un trago amargo para la cantante y sus fans italianos, ya que la española tuvo que suspender su esperado show en Milán por un malestar físico. No puedo más, confesó entre incómoda y angustiada, pocos minutos después del inicio del concierto. Parte de la gira Lux Tour 2026. Algunas horas después usó su cuenta de Instagram para llevar tranquilidad a sus seguidores, describiendo que se sentía mejor. El cantante puertorriqueño Ricky Martin reestrenó su éxito musical titulado Vuelve, pero esta vez en versión cumbia. Vuelve es uno de los himnos románticos de Ricky Martin que se difundió en la década de los 90. Para este reestreno, el artista boricua reclutó a la argentina Tini Stossel y a la reconocida agrupación mexicana Los Ángeles Azules, y así juntos darle nueva vida a este éxito. BTS estará presentando en Sudamérica. La boy band surcoreana confirmó más detalles sobre los conciertos del Ariran World Tour. Los países latinoamericanos confirmados este 2026 son México, Colombia, Brasil, Perú, Chile y Argentina. La agrupación iniciará sus shows el próximo mes de octubre y la preventa de entradas para la mayoría de los países comienza el 7 de abril de 2026, con alta demanda esperada para el regreso del grupo tras su servicio. Cantante puertorriqueño Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira anunciaron que están en la espera de una niña en su segundo bebé como pareja. La noticia fue compartida a través de sus redes sociales con un carrete de imágenes en las que se les ve posando juntos, mientras la ex reina de belleza sostiene unos zapatos de color rosado. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Bueno, punto final a esta primera emisión del noticiero de Televen, agradeciéndoles como siempre su preferencia. Será hasta mañana entonces, bien temprano, a las 6 en punto después del himno nacional.